Continuando con la primera parte de este documental que todavía no concluye, vamos a seguir indagando más elementos sobre los trajes y algunas otras cosas que nos va a comentar Maurice Cazorla, y también entraremos al tema de la música que acompaña a La Diablada, que como ya adelanté, el señor Jesús Elías demostró hace unos cuantos años que ya no se puede hablar de que la tarantela es la base musical de La Diablada, como algún momento yo mismo había expuesto, sino más bien que la música que acompaña a La Diablada son en realidad marchas napoleónicas. Ninguna de estas expresiones es pura en su esencia, ninguna. Incluso nosotros podemos dar nombre y apellido de quienes han ido aportando los elementos constitutivos de los trajes. Por ejemplo, cuando aparecen los 3 pañuelos que usamos en La Diablada, ¿quién empezó a usar los cuernos curvilíneos, por ejemplo? Ahí estamos hablando del Kiwicha Vizcarra, por ejemplo, que fue el que innovó los cuernos curvilíneos, porque los cuernos casi alineados eran los más antiguos que se tenían. Las innovaciones que se tienen justamente en Oruro tienen nombre y apellido. Claro que sí. Y eso la verdad, pese a que es un hecho folclórico, el hecho folclórico responde también a un elemento anónimo, pues no deja de ser interesante por el hecho del aporte que le han dado a los elementos constitutivos del traje de diablo. Y eso nos permite en realidad marcar una identidad que ha sido asimilada en otras partes geográficas. Y obviamente en La Paz o en Aullagas o en Puno bailan con los 3 pañuelos de diablo, pero nadie sabrá quién fue el que empezó con los 3 pañuelos. ¿Y quién es el que empezó esto? Perdón. Precisamente Kiwicha Vizcarra. Estamos hablando de los años 40. Ya. Es justamente la época de auge de La Diablada de Oruro, cuando los elementos aburguesados entran a bailar al carnaval de Oruro, ¿no? Los bordados que tenían, y los estamos conservando. O sea, hay los originales. Pero ¿y por qué usaron eso? Pues ¿por una moda? ¿Se les ocurrió? En realidad, claro, porque tú sabes que también el hecho folclórico nace también por iniciativa, y cuando es asimilado por la comunidad, ya es un hecho folclórico aceptado. Entonces, en ese sentido, pues por moda y qué sé yo, entonces se introdujeron aquí en Oruro las botas de diablo por Héctor Gutiérrez, los pañuelos bordados por Kiwicha Vizcarra, de manera que por un elemento de moda, por mejorar la indumentaria del traje, decidieron cambiar la estructura. Tú me hablas de, como evidencia, obviamente aparece en 1860 y tantos, ¿no es cierto? 67. Pero, ¿cómo calculas la antigüedad de La Diablada de Oruro? Más o menos de cuándo tenemos otro tipo de referencia. Sí. En realidad, vamos a citar en realidad a Alberto Guerra Gutiérrez, vamos a citar a José Muñoz Bacarreza, a Augusto Beltrán Heredi, también al mismo cura Felipe Beltrán, que en realidad, haciendo un análisis de lo que fue la expresión de los diablos, tenemos que quedar en un acuerdo de que en realidad los diablos vienen por influencia de los españoles. Pero en el caso de Oruro hay un fenómeno diferente, porque ahí está relacionado con el mito del famoso Huaricato. El Huaricato era el dios protector de los Urus, que este dios protector en realidad era el que habitaba en las montañas, y es parte de la leyenda que nosotros tenemos de las plagas y todo lo demás, no del Chiriquí, sino de las plagas, ¿no? Yeah. Cuando los Urus no le dan reverencia a este dios Huaricato, entonces él decide castigar mandando plagas. Y esta es una leyenda que, de acuerdo a la tradición oral, fue recogida primero por el cura Felipe Beltrán, que es de época inmémora, según lo que él dice, y después fue transcrita por José Víctor Saconeta en 1925. Pero el elemento interesante de esto es que es representado por la huicuña. Alberto Guerra Gutiérrez, por ejemplo, dice que Huaricato es la denominación de la huicuña, o la vicuña, que es el animal sagrado de los Urus. Entonces, la vicuña viene a ser la representación del dios Huaricato. Él nos refiere que se realizaba el famoso juego del Ayllu ya en el siglo XVI, en lo que es el espacio abierto de lo que actualmente es el Santuario del Socavón. El famoso juego del Ayllu es un juego que se hacía en relación a antiguas costumbres de los propios Urus. Y ahí es donde casando con lo que decía Alberto Guerra Gutiérrez, es que ahí se desarrollaba la famosa danza del Huaricato, que era colocarse el cuero de la vicuña encima, y se realizaba esta danza ritual en honor al Huaricato. Entonces, cuando los españoles llegan, el Huaricato no podía ser un dios, lo transgreden, como un demonio, lo prostituyen, porque en realidad, como este dios quiso mandar plagas y todo lo demás, le dan caracteres
relacionando, vinculándolo al Mefistófeles occidental. Súper interesantes los aportes de nuestro amigo Maurice respecto a estas conexiones Urus y las versiones católicas que van a hacer luego a la danza de la Diablada. Sin embargo, yo por la línea que tengo de investigación discrepo en algunos puntos con Maurice. Está bien usar esto como referentes, digamos, históricos y algunas conexiones en el pasado. Sin embargo, coincido con nuestro amigo Luis Valverde Caldas que la danza en sí, tal como la conocemos, provendría un poco después, en el siglo XIX y el siglo XX, puesto que, como él dice, la esencia de la danza está en el desplazamiento en el aire, que es lo más importante, y los movimientos que tiene la danza en sí. Y por supuesto tocaremos también el tema de la música, que es importante, y veremos, como ya dije en algún momento, que no tiene en realidad, dentro de mi investigación, nada que ver con la música de los Urus, como alguna gente podría pensar, y en cierto modo podemos afirmar con seguridad que la danza de la Diablada, como música, es básicamente algo europeo que tiene únicamente como elemento adicional en la parte de la cacharpaya o huayño algún grado de música nativa, pero que eso es un elemento que ha venido posteriormente. ¿Tienes algún dato ya a nivel de iglesia cuando ya se aplica, digamos, a una danza de diablos? O sea, o es aproximado. No. Lo que pasa es que aquí también tenemos los documentos que se encuentran en Sevilla y que, de acuerdo a la encomienda de Lorenzo de Aldana del siglo XVI, ya en San Pedro de Challacolio, para darte una idea, se representaba el drama ritual de los incas, pero también se representaba lo que era el drama ritual de los 7 pecados capitales, Venta y Media, Sora Sora, Paria, que son los lugares aledaños a Oruro, y que en ciertos momentos, porque recordemos que también los indígenas venían a la villa de Oruro para rendir reverencia a los santos particulares que se... O sea, de los alrededores llega un poco la parte de los autos sacramentales. Ahora entremos a la parte de la música de la Diablada, y como ya anuncié, Jesús Elías mismo les va a contar cómo se llegó a demostrar con evidencias contundentes que la música que acompaña a la Diablada proviene de música francesa, en realidad, de marchas de la época napoleónica. Su nombre cayó en mi conocimiento cuando me entero por un periódico de que usted había descubierto unas partituras antiguas, nos va a decir de cuándo son estas partituras, que hablan de la música de la Diablada, porque había varios debates de dónde viene la música de la Diablada, de Oruro, para ser más claros. A ver, cuéntenos de estas partituras, de cuándo son y qué conclusiones se puede sacar. Sí, en realidad la búsqueda, digamos, de verdades, ¿no? Más allá de lo que sea la música, ya digamos, nos ha llevado toda la vida, y justamente por ver este tipo de amenazas, ¿no? Generalmente externas, que quizás son unas amenazas para mí fruto de ignorancia y etnocentrismo, por sobre todo, ¿no? Y quizás también en principio todos actuamos por etnocentrismo, pero no existe mejor cosa que encontrar la verdad. En realidad el hecho es de que estudiando un poquitito, conociendo respecto a la música de la Diablada, nos topamos con ciertas verdades, algunos mitos y cuestiones que se manejan por la sociedad, pero siempre es bueno aterrizar a lo académico. La base para la investigación que nosotros hemos realizado en realidad corresponde en su espíritu a la publicación específica de otra grande musicóloga estudiosa boliviana como es doña Julia Elena Fortún, ¿no? Entonces, de este coloquio que aquí en Oruro se realiza, de este intercambio de conocimientos entre investigadores, obviamente sale como uno de los principales este trabajo de la danza de los diablos, ¿no? De la Diablada, un libro importantísimo y radical, digamos, para entender un poquito más a esta danza, cuán propia es, cuánto de boliviano quizás tiene o cuánto de lo extranjero tiene en sus inicios. Y pues es aquí que, digamos, en un capítulo especial, doña Julia Elena Fortún cita de que la música empleada dentro de las diabladas, en este caso orureños, porque es lo toma como el término específico de diablada, es pues el que se da a partir de marchas militares, ¿no? Entonces, el hilo conductor de las marchas militares es lo que nosotros nos ha llevado a tratar de buscar y rebuscar
respecto a cuán cierto puede ser esto, sea, insisto, Corpus, sea San Miguel, sea la Asunta, sea en este caso la Virgen de la Candelaria o Socavón, pues estos grupos se trasladaban después de la teatralización hacia un local de fiestas, ahora locales, ¿no? Hablemos antes a la casa del que ofrecía la fiesta, sea preste, pasante, alférez, pues se trasladan y se han trasladado y se trasladan hasta el día de hoy. Así no haya gente que baile, se trasladan con marchas. O sea, son marchas, ¿no? Y directamente la tarea indirecta era buscar a qué marchas se refería Julia Elena Fortún a través de haber hecho este análisis justamente con musicólogos de aquella época, estamos hablando de los años 40, 50, 60, ¿no? Se establece ya que ha habido marchas españolas en el siglo XVIII, ha habido quizás una música en 6 octavos como son las gigas, música en 2 tiempos, pero seguimos hablando aún de marchas, de traslación, se aplican las marchas. Y el diablo obviamente es diablo, sigue disfrazado de diablo y lo que termina haciendo es acomodar espontáneamente y por folclore, digamos, ciertos brincos en principio, brincos, saltos. Hay fotografías interesantes de Augusto Beltrán Heredia, ¿no? De los años, de principios de siglo, donde se puede observar diablos que no están bailando, sino están saltando y brincando por las aceras, ¿no? Espantando gente, pero siempre con los saltos de las rodillas arriba, ¿no? Al ritmo de una marcha de ese momento, ¿no? Y ahora, estas marchas, ¿cómo se van soltando? Y esa es justamente la época. Si vemos la moda universal hasta bien entrada la decadencia, digamos así, de la colonización española a principios del siglo XIX, vamos a ver que a partir de los afanes revolucionarios de libertad de finales del siglo XVIII, lo que estamos viendo es justamente una explosión de la moda francesa, viendo que todo lo malo relacionado a lo español era relacionado a lo católico, digamos así. Y ahí entra con total fuerza la cuestión de la moda francesa, ¿no? El ejército boliviano, Bolivia y en la independencia, se va organizando justamente en base a la tradición francesa. Quien ha visto mis documentales sobre caporales, Tuntuna, Tundiki que están en YouTube, seguramente vio esta escena. Por ejemplo, yo vi no sé si ustedes se acuerdan, había una serie, Napoleón. En una de esas escenas donde el ejército de Napoleón está marchando, hay una diablada boliviana, o sea, una diablada boliviana. No te creo, sí. Si pueden hurgar esto, investigar toda esa... ¿Qué año más o menos esto? Mira, yo he visto esta serie hace unos 10 años atrás. Paradójicamente, no solo Yuri Ortuño logró ver esta serie, sino también nuestro amigo Jesús Elías, y de ahí es que fue atando cabos para lograr demostrar lo que él fue planteando en sus hipótesis posteriores. Tú me dices que viste la película, la serie Napoleón, ahí escuchaste una melodía y esto coincidía con la teoría de Julia Elena Fortún. Entonces, ¿qué pasos tomaste y dónde encontraste las partituras? Sí, más como anécdota dentro de esta búsqueda de años, ¿no? De décadas, diríamos así. Es justamente eso de que a veces cuando ya habíamos agotado todo vicio de encontrar una marcha, como dice Julia Elena Fortún, y no encontrarla es que por casualidad, escuchando la serie, uno de los capítulos discontinuos de la serie Napoleón justamente, es cuando el ejército, en las imágenes el ejército napoleónico se retiraba, ¿no? Entre la nevada, me imagino, de Rusia y de su fallida invasión a Rusia. Entonces ahí es donde, mientras dos comandantes, entre ellos Napoleón, hablaban, justamente se escuchaba de fondo un tambor y un pífano, una flauta travesa pequeña, se escuchaba la marcha. Entonces, era o no era, podría ser como muchas veces la casualidad. Tampoco hemos recurrido a buscar esto. Este video estamos hablando de hace 10 años, quizás más, 15 años atrás, esta marcha. Y a partir de ahí se intensificó justamente la búsqueda, ¿no? La búsqueda de esta marcha como ese eslabón perdido pero necesario para consolidar nuestra identidad boliviana dentro de la diablada. Y es que a través justamente de ya establecer que es de la época napoleónica, revisar justamente la música de Napoleón, no ha sido muy fácil ubicar. Hemos tenido que recurrir inclusive a amigos franceses, como Vincent Laroux, ¿no? Es el nombre del francés que nos ha colaborado en la primera instancia y quien se ha movilizado para darme en bruto hojas y hojas y hojas de música que por ahí se encontraba en algunas,
Debo ser, como anécdota cuento, he debido practicar mi solfeo, pero por lo menos 1200 hojas, es poco, por lo menos. Y pues entre ellas, justamente en el último apéndice del trabajo de Kastner, el recopilador, que lo pudimos encontrar, es que nos hemos hallado uno de esos días y descubrir justamente las 10 marchas que realmente son la diablada, ¿no? Exacta, simple y llanamente son la diablada. 10 ordenanzas o llamadas de órdenes que son parte de todo el orden cerrado, ¿no? de los militares. Entonces estamos escuchando, por ejemplo, la marcha específica, la más famosa que tiene Europa. Esa resulta ser la marcha denominada Diana o Rigodón, ¿ya? A partir de esta hay otra marcha que se llama la Retraite, la General. ¿Alguna otra puede traernos? Esa es la número 2 y la llamada número ¿no? Entonces específicamente son marchas, o sea, con puntos y comas son exactamente igual, ¿no? A partir del comentario de Yuri, yo hace un par de años ya me puse a buscar este video y curiosamente lo encontré un poquito antes de la entrevista con el señor Jesús Elías y pues quiero compartir con todos ustedes para demostrar que sus argumentos tienen bastante solidez fuera de las partituras que él nos ha mencionado. Tranquilízate, Mura. Pronto leerá a pólvora. Le ha cambiado el tempo, las notas las ha mantenido, pero en Oruro le ha aumentado una tercera parte, ¿no? Todas estas marchas que estoy citando solo tienen las 2 primeras partes, ¿no? Segunda. Ahí termina y es cíclico y da vueltas. En cambio, en Oruro han inventado la tercera. Y de todas estas marchas, o sea, las francesas con 2 partes y la marcha de la diablada, que luego se vuelve en una forma musical propia de aquí, propia, en ningún lado más ha existido esto, y esa es la carta de identidad, digamos, de nacimiento de una danza folclórica nueva, es que tiene su tercera parte. Ya culminando la primera parte de este documental, podemos ir sacando algunas conclusiones previas. Por ejemplo, podemos decir que la diablada se gestó aproximadamente a mediados del siglo XIX, tal vez a principios, incluso pudo haber sido a nivel dancístico a fines del siglo XVIII. Pero tenemos que basarnos en referencias históricas, y la referencia que tenemos hasta el momento, como la más antigua, escrita de una descripción de la danza de diablada en Oruro, sería el año 1868, corrigiendo un poco lo que Mauricio Cazorla nos dijo en 1867, ya que recién hace poco me mandó la documentación y podemos ver un poquito de lo que dice este documento. Cita del periódico El Republicano del 1 de marzo de 1868. Los diablos, su baile no es un baile común y con los fastidios de la monotonía. Es una armoniosa cuadrilla ejecutada con destreza. A este documento hay que ponerle mucha atención porque va a ser importante para refutar otras teorías que irán a lo largo de este documental, obviamente más adelante. Si bien yo manejo este cómputo temporario para calcular más o menos cuándo pudo haber aparecido como danza la diablada, hay que tomar en cuenta claramente las referencias que nos muestra Maurice Cazorla en el siglo XVI, con textos como de doña Margot Beyersdorf, que en Sevilla descubrió pruebas que habían estos elementos autosacramentales en las zonas de Paria y los alrededores de Oruro, que es muy importante para tener el ambiente previo a lo que va a ser la danza. Pero ciertamente no podemos tener seguridad si ya desde esa época habría una danza de diablos. Por otra
otra parte, quiero referirme a la interesante hipótesis de doña Juliana Fortún, quien habría sugerido la posibilidad de que la Diablada haya surgido a partir de una danza española, catalana, que se llama el baile de los diablos o bal de diables. Sin embargo, esto tampoco es totalmente comprobable, tendríamos que hacer una investigación más profunda, es válido para tomarlo en cuenta, pero yo me quedo más con la opinión de Jesús Elías y otros orureños que plantean la idea de que de los teatros autosacramentales, que después se llamaron relatos, se fue haciendo una danza poco a poco en el paso que se hacía, digamos, a estos prestes o a estas marchas populares, donde iban acompañados de marchas españolas originalmente y después francesas, como él nos ha planteado también. Muy poca gente conoce a John Hobsbawm, que es un importante antropólogo británico. Él ha planteado la hipótesis de lo que se llama la invención de la tradición. Es una de las razones por las cuales yo no he incluido en este documental, por ejemplo, leyendas como del Chiruchiru o del Tío, que si bien decoran muy bonito la historia de la Diablada, en cierto modo no son tan relevantes en la búsqueda que tenemos sobre la danza en sí, que es un aspecto un poco más objetivo. Obviamente ustedes pueden encontrar también bastante información en la web, tal vez no en este documental, sobre el Tío o el Chiruchiru y otros personajes míticos, pero lo importante acá es tratar de sacar conclusiones del lado un poquito más científico, sin desmerecer las tradiciones populares. Un aspecto que no podemos dejar de lado son los elementos que ha ido aportando la Diablada de Oruro en otras danzas de diablos en toda la región, que obviamente tienen muchos elementos del mestizaje. Incluso los constructores y careteros que habían a los alrededores de Oruro, muchos son de orígenes indígenas. Entonces ese sería el elemento indígena que ha ido metiéndose en los trajes, obviamente sin dejar de lado también los aportes incluso asiáticos y de otras latitudes que la Diablada de Oruro tiene. Uno de los ejemplos de este tipo serían las orejas que llevan los diablos de Oruro o del traje de Diablada, que han sido copiados en muchas latitudes, pero tienen una relación directa con esto que nos comentaba Maurice Cazorla, el tema del llama o del huaricato, que sería el animal del cual se ha extraído la idea de las orejas del diablo o demonio orureño.